Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a nuestra clase de creación de contenido y línea editorial. Para los que no me conocen, yo soy Evelyn, soy marketera, como le decimos, trabajo con marketing digital y soy especialista en creación y venta de productos digitales. Hoy vamos a estar hablando sobre la creación de contenido y sobre línea editorial, ¿sí? Este tema que es, primero que nada, muy poco hablado, si bien sí es hablado de la creación de contenido, es simplemente enfocada en Reels y bueno, y cómo editar un buen video y cómo tener un buen gancho y cómo hacer un buen CTA. Eso es lo básico que se habla, es lo que vas a escuchar a todo el mundo decir, pero casi nadie te va a estar hablando de lo que es una línea editorial y cómo crear una línea editorial para tu contenido, para que todo el contenido que publiques en todas las plataformas sea único y acabe siendo un win content. Yo le llamo win content a ese contenido ganador, ese super contenido que hace que te lluevan seguidores o que te lluevan ventas, porque a veces no simplemente entran seguidores, sino que también son contenidos de venta y lo que hacen es generarnos buenos picos de ventas. Bien, tengo acá en pantalla, ¿sí? Para hablarte todos los temas que vamos a tratar en esta clase, ¿sí? Y vamos a empezar con el contenido para 2024. Esta clase es específica para Instagram, o sea, voy a hablar principalmente del contenido para Instagram. Pero tenés que saber que podés adaptar los contenidos, principalmente si son en videos, ¿tá? Para otras plataformas como TikTok, YouTube Shorts, Twitter, que ahora se llama X, Pinterest, LinkedIn, estados de WhatsApp, Facebook, etcétera. Eso, em, yo trabajo, no, enseño, perdón, lo que se llama el contenido de multifunil, ¿tá? O la creación de contenido para múltiples plataformas. En donde un contenido solo, ¿sí? Bien grabado, bien editado, bien planificado y dentro de tu línea editorial, puede hacer con que vos puedas captar personas, captar audiencias de otras plataformas y vayan a tu Instagram. ¿Por qué cuando hablamos de ventas y de creación de contenido para vender, hablamos específicamente de Instagram? Primero, porque Instagram es una de las redes sociales más visitadas. Segundo, nos da las facilidades de publicar historias, tener catálogo, por así decirlo, dentro de las historias destacadas, ¿ah? Y bueno, las personas que están afuera en cualquier otra red social las podemos llevar a Instagram, en donde nosotros generamos nuestro embudo de venta, ¿sí? Es el embudo de contenidos que también lo vamos a hablar hoy. Bien, ¿cuál es el contenido para este 2024? Primeramente, saber que Reels continúa teniendo el mayor alcance, ¿sí? Hay algo que ustedes tienen que saber, ¿sí? Es que Instagram, ¿sí? Entrega el contenido fijo, de posteo fijo, ¿está? Para seguidores principalmente. Mientras que entrega los Reels para no seguidores. Es por eso que vas a escuchar a todo el mundo hablando de que Reels es el mejor formato para crecer tus redes sociales. Es simplemente por este hecho, porque Instagram distribuye mejor los Reels a gente que no te conoce, ¿ok? Cuando tú publicas un Reels, él no va a ir primeramente a tus seguidores, sino que lo que va a hacer Instagram es direccionar eso para otros seguidores, ¿ok? Y el primer contenido que va a ir a quienes ya te siguen es contenido fijo, carrusels y posteos estáticos, o sea, fotos, ¿sí? Siguiente, ¿qué funciona en este 2024? Contenido dentro del embudo, ¿sí? O sea, de que hagas contenido con objetivo, contenido planificado, ¿sí? No que simplemente salgas a publicar por publicar. Eso es lo que yo le llamo contenido dentro del embudo, ¿tá? Ahora vamos a ir a hablar de embudo, entonces vas a entender exactamente a lo que me refiero. Y lo siguiente es que el contenido
sea siempre dentro del nicho y de la línea editorial. ¿Por qué hablo de esto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tu nicho es psicología, ¿no? Tú tratas em, problemas psicológicos, por así decirlo, o sos terapeuta de X tipo de persona, y tu contenido siempre ha sido basado en esto, y luego de repente, un día, se te dio por hacer un baile, una tendencia que no tiene nada que ver con tu nicho, y te hiciste muy viral, el video se hizo muy viral y no ganaste ningún seguidor o casi nada de seguidores en comparación a el video que viralizaste. Eso sucede ¿por qué? Porque a las personas les gustó ese contenido. Entonces van a ir a entrar a tu perfil a ver si hay más de este contenido y efectivamente no hay. Entonces, tratar de viralizar con tendencias, con, sí, con esas trends, ¿tá? Es como jugar a la ruleta rusa, ¿tá? Por este sentido, puede ser que las personas que vieron tu Reels viral, entraron y a pesar de que el contenido que estaban buscando no lo encontraron, lo que vieron sí les resultó interesante y terminan por seguirte. O puede ser que es el 90% de probabilidad que esas personas entren a tu perfil y como no encuentran lo que estaban buscando, simplemente se vayan. ¿Sí? Ahora vamos a hablar sobre el embudo. ¿Tá? El embudo es importantísimo. Opa, ahí. El embudo es importantísimo. ¿Por qué? El embudo es el camino que recorre tu cliente desde que te conoce o desde que ve un video tuyo hasta que efectivamente compra. ¿Sí? Podemos ver, todos sabemos lo que es un embudo, ¿sí? Lo podemos ver como una pirámide boca abajo, y donde en la primera fase del embudo, en el top del embudo, ¿sí? Es donde va a haber más cantidad de gente, donde va a haber más cantidad de audiencia, ¿sí? ¿Qué contenido tengo que crear yo para captar esa audiencia y que vaya filtrándose por mi embudo? Reels, ¿sí? Videos. Lo que yo tengo que generar en el top de embudo, en el inicio del embudo, es captar la mayor cantidad de audiencia posible, la mayor cantidad de gente posible que vea ese contenido, ¿tá? A la que yo me pueda aparecer para que ellos me conozcan. Obviamente, de todas esas personas a las cuales llega tu video, ¿sí? Algún porcentaje, dependiendo tu viralidad, te va a seguir, otros no, ¿tá? Pero empiezan a tener contacto contigo. Entonces interactuaron con tu contenido, ¿tá? Instagram, el algoritmo de Instagram, va a seguir enviando tu contenido a esas personas, ¿tá? Entonces, si no te siguieron hoy, sin problema, continúa, continúa creando ese tipo de contenido, igual al que acabas de crear, al que tuvo gran cantidad de audiencia, e Instagram se va a encargar de llevar tu contenido a esas personas que ya interactuaron con él hasta que en algún punto se vuelvan tus seguidores, ¿tá? Siguiente, en la escala del embudo. Ustedes van a ver que mi embudo tiene 5 etapas, mientras que la mayoría de las personas colocan un embudo de apenas 3. Y ahora van a entender por qué. Siguiente etapa del embudo, estamos en el medio del embudo, ¿tá? Y para mí en el medio va carrusel y posteos fijos. ¿Por qué están en el medio? Porque ellos, primeramente, son enviados, como te mencioné anteriormente, a quienes ya te siguen. Entonces, al ser enviados a quienes ya te siguen y ya conocen o más o menos tienen una noción de a lo que te dedicas, qué es lo que haces o cuál es el tipo de contenido que creas, ¿tá? Los carruseles y los posteos fijos pueden dar profundidad a un tema que ya hayas tratado en el Reels, por ejemplo, un tema X, vamos a poner, no sé, creación de contenido, ¿ah? Que es lo que estamos acá manejando. Creación de contenido para eh, emprendedoras de productos físicos, ¿no? Por ejemplo. Hiciste ese Reel te trajo muchas visitas, algunos empezaron a seguir a través de eso.
Y lo siguiente que haces es un posteo fijo o un carrusel hablando sobre ese mismo tema, pero tratándolo más a profundidad. Entonces, por ejemplo, podría ser un checklist sobre los tipos de contenido que más viralizan para productoras, para emprendedoras, o que son más fáciles de realizar, o que captan más la atención, o que atraen más cantidad de audiencia. Entonces, cuando tú vas a profundizar ese asunto en un carrusel, en un posteo fijo, ¿sí? Vas a estar reforzando tu, el senso de la percepción de autoridad que tienen esas personas que te acaban de seguir, ¿sí? ¿Qué más puedes hacer con un post fijo o un carrusel? Puedes generar un proceso de ventas, puede ser un embudo de ventas, puedes generar mayor conexión con la audiencia cuando lo que haces es contar una situación que a ti te sucedió y en base a eso realizar una reflexión que tenga que ver con tu nicho, con tu trabajo o con la persona a la que estás queriendo alcanzar. Y más, como les dije, más profundidad sobre un tema en específico que hayas acabado de tratar. Estaba al revés. ¿Qué es lo siguiente que sigue para mí en el embudo, pero todavía estamos en el medio? Son los stories, ¿tá? Los stories que lo que hacen es aumentar la interacción de tu público. Entonces, cuando aumentamos la interacción con nuestro público, con el que ya nos sigue, ¿tá? Logramos que esa persona tenga una conexión mayor con nosotros, tenga más confianza, ¿sí? En nuestro trabajo, en lo que ofrecemos, en nuestro servicio, en nuestra palabra, que nos vea como autoridad en el tema también. ¿Qué pasa? Eh, Recuerden que estamos direccionando a las personas desde quien nos vio por primera vez hasta quien tiene la confianza y seguridad suficiente para comprar, ¿ok? Entonces, para que esa persona vaya bajando en el embudo, esa persona tiene que confiar más en nosotros, ir estando más seguro de que nosotros somos la solución perfecta para su problema, ¿tá? Ir conociendo nuestra historia y viéndonos como autoridad, o sea, percibiendo qué es lo que nosotros sabemos, ¿tá? Y que eso que sabemos realmente es la solución a su problema, ¿sí? Lo siguiente, aún dentro del medio de embudo, son los en vivos. ¿Por qué? En los en vivos nosotros vamos a tratar un tema específico, ¿sí? Podemos sí generar ventas en los en vivos, no hay una regla para eso. Es más, podemos generar ventas a través de Reels, de carrusel, de postfijo, de em, en vivo a través de stories. La venta se puede dar en cualquier momento. ¿Ah? Podemos hacer contenido de venta en cualquier uno de estos ámbitos. ¿Ah? Pero en un en vivo nos va a dar tiempo suficiente a tratar un único tema, ¿sí? Que sea el dolor más fuerte o uno de los dolores, uno de los problemas que tiene nuestra persona. ¿Tá? Entonces, como vamos a tratar un tema más a profundo, vamos a estar lapidando en ese seguidor, ¿tá? Que nosotros sí tenemos autoridad, que estamos capacitados para hablar de ese asunto, que somos la mejor solución, que sabemos lo que él necesita y que vamos a estar ahí para ayudarlo a solucionar ese problema. Y es en ese momento en donde la venta puede suceder, donde podemos hacer un pitch de ventas, podemos dar un comando que las personas escriban, eh, que nos envíen por directo, ¿tá? Para que ellos reciban o un material extra referido a lo que se dio, al tema que hablaste en el en vivo. Puede ser directo a otro embudo específico de ventas con ManyChat, ¿tá? Pero básicamente esa es la parte principal del embudo. ¿Y dónde está el fin del embudo? O sea, tú me decís, bueno, Evelyn, yo ya hice todo ese proceso, ahora ¿cómo hago para que la persona que me conoció, que llegó, llegue hasta el final del embudo?
Al final del embudo se encuentran los directos, o sea, los mensaje directo de Instagram. ¿Y por qué mensaje directo de Instagram? Porque es ahí en donde yo puedo empezar a establecer una relación con el cliente, una conversación humana, ¿sí? Simplificada, sin rótulos, sin palabras diferentes, sin palabras técnicas, pero donde yo puedo entender mejor el momento que está viviendo ese lead, ¿ok? No todas las personas que llegan a tu directo, a tu mensaje directo van a comprar. Muchas tienen objeciones, ¿tá? Hay otras que tal vez no solo no es el momento financiero, sino que según lo que tú vendas, no es el momento adecuado profesionalmente, emocionalmente, etcétera, ¿ok? Entonces, hablar con esas personas en mensaje directo nos va a permitir relacionarnos con ellos, entender un poquito más, hacer un análisis de ese lead y direccionarlo a WhatsApp caso de que, uno, esté pronto para comprar, ¿ok? Dos, caso de que este no sea el momento, ¿tá? Y necesites hacer un remarketing con ese lead, ¿ok? Caso de que este no sea el momento y bueno, necesita todavía confiar un poquito más en ti, necesita estar un poco más seguro de que esta es la decisión que tiene que tomar, etcétera. Dejo claro acá algo que para mí, ¿tá? Es importante aclarar de que yo creo que la venta a través de directo de Instagram o de WhatsApp se puede dar en los dos, ¿ok? Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿tá? Como por ejemplo, de que es más difícil realizar un remarketing directo en Instagram, ¿tá? Por varios motivos. Primero, el algoritmo de Instagram nos puede tomar como spam. Segundo, hay conversaciones que después de cierto tiempo desaparecen, ¿tá? Uno no las encuentra más. Tercero, es que no podemos poner etiquetas para hacernos recuerdo, para recordarnos de, bueno, este cliente tengo que enviarle mensaje tal día, este cliente ya le envié el enlace, este ya pagó, este todavía no, a este toca hacer remarketing, ¿ok? Ah, pero también nos permite el mensaje en directo, ¿tá? En Instagram, el tener esa relación a través de Instagram y tratar de cerrar la venta. Y es que podemos estar atentos cuando la persona sube una historia y en ese momento ir, mirar, compartir, hacer comentarios desinteresados, pero que aporten, ¿sí? Sin esos comentarios que no hablan específicamente de una venta, pero que le hacen ver al cliente que eh, estamos interesados en él, en su proceso, en las cosas que estamos viviendo, en que lo estamos teniendo en cuenta como una persona y no apenas como un número. ¿Ah? Y acá tenemos el embudo de inicio a fin. Importante, este es el embudo de contenido general de Instagram, ¿tá? Pero tenemos embudos que se pueden realizar directamente en un contenido. Tengo acá en mis anotaciones y les voy a mostrar sobre tipos de contenido que podemos hacer. Opa, una vez para un perdón, acá, para un contenido específico, ya sea en un Reels, un carrusel, en historias, etcétera. Primero, modelo AIDA, atención, llamado atención, interés, despertar interés, generar deseo y llevar a una acción, ¿sí? Ese es el primero. Segundo, par, problematizar, aumentar y resolver. O sea, muestro un problema, agrando ese problema, le digo, bueno, ¿cómo ese problema se vería de aquí a X tiempo si la persona no lo resuelve ahora?
y mostrar un inicio de cómo resolver, resumen de cómo resolver, para que eso lleve a vender nuestro servicio o producto. Y el tercero que les voy a mencionar es el PCS, problema, causa y solución. Voy a presentar de primera el problema de la persona, mostrar una posible o las posibles causas y mostrar una solución. Una de las posibles soluciones, ya que las otras están dentro de mi producto y mi servicio y para eso necesita pagar, ¿sí? Espero que eso también les haya servido a ustedes para entender un poquito sobre cómo se maneja la cuestión del embudo. Ahora vamos a los imprescindibles de una línea editorial y del contenido, ¿sí? Cosas que tiene que tener sí o sí el contenido para que pueda llamar la atención de la audiencia para que cada vez más personas lo miren. Lo primero que tiene que hacer es generar expectativa, ¿tá? Lo mínimo de expectativa, que sería cumplir con la promesa, con lo que le estamos prometiendo al cliente en el contenido, ¿tá? Si no logro superar la expectativa que estoy generando, bueno, por lo menos cumplir con lo prometido. Por ejemplo, yo hice hace unos días atrás un reel que decía, crea tu primer ebook gratis utilizando Canva y ChatGPT. Como es un Reels y el tiempo era sumamente corto, obviamente, lo que hice fue resumir el trayecto que hice desde que le pedí a ChatGPT una idea y hasta que lo llevé a Canva para desarrollar esa idea en un ebook. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la expectativa? De que con estas dos herramientas se puede crear un ebook digital, un libro digital. ¿Cumplí con lo prometido? Cumplí. ¿Cómo hubiera logrado superar las expectativas de mi cliente? Por ejemplo, y además, al final del video, yo ofrezco em, un ebook de regalo, por ejemplo, ¿tá? Para quien comente X palabra clave, palabra llave, ¿sí? Esa es una forma de superar eh, la expectativa. O por ejemplo, cuando te dicen, tres tips para tal cosa, tres ideas para tal cosa y además te dan uno, dos o tres o cuatro o cinco más, ¿sí? O sea, es dar más de lo prometido o por lo menos cumplir con lo que se promete, ¿sí? Segundo, misterio, ¿sí? El misterio cautiva. Por ejemplo, esto fue lo que me sucedió a partir del momento en el que empecé a realizar tal cosa. Pero ¿cómo hago para que eso genere interacciones, y que la gente se quede viendo mi video? Desvendar el misterio al final. Entonces, esto fue lo que me pasó, te voy a dar un ejemplo, esto fue lo que me pasó cuando empecé a trabajar desde casa. Nunca me lo imaginé. Refuerzo el misterio. Ahí lo que voy a hacer es, yo empecé a trabajar desde casa a partir de tal fecha, por esta causa, porque no sé qué, por no sé cuánto, haciendo esto, me di contra la pared, y al final menciono, lo que me sucedió fue, o nunca me imaginé tener una comunidad de madres hoy en día a las cuales guío, no me imaginé, por ejemplo, alcanzar resultados tan rápido o cosas por el estilo, ¿sí? Pero eso es para que ustedes vean cómo eh, mostrar el misterio en un gancho, por ejemplo, y que ese misterio yo, a través de una historia, de un hilo conductor, lo llevo para desvendarlo solamente al final, ¿sí? Lo siguiente, desafiar a la audiencia. Ojo, que no todos estos tres, o sea, no necesitan estar los tres en el mismo contenido, ¿está? Eh, perdón, la expectativa sí, pero no necesita estar misterio y desafío juntos, pero sí tiene que generar expectativa, ¿sí?
Desafiar a la audiencia. Por ejemplo, a que no sabías X cosa. O hay uno que es muy famoso que dice, ¿a qué edad descubriste tal cosa? O el 99% de tan, 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 no consigue hacer esto o hace esto mal. ¿Tá? Esas son formas de desafiar a la audiencia. Lo siguiente es la calidad mínima viable. ¿Tá? Eso es, como le llamo yo, a lo básico de lo básico. ¿Tá? Lo básico para mi nicho. Por ejemplo, si soy del nicho de belleza, ¿tá? Eh, como mínimo tengo que poner contenido relacionado a ese nicho, ¿tá? Si soy nutricionista, como mínimo tengo que publicar contenido referente a la alimentación, a, no sé si soy nutricionista comportamental, por ejemplo, a mitos y verdades sobre la nutrición, a los alimentos que generan X cosa o qué comer para, ¿tá? Como mínimo. Y eso también es aplicado a si mi nicho es textual o visual. ¿Cómo sé diferenciar si mi nicho es visual o textual? Nichos visuales son en su mayoría nichos de producto físico, ¿tá? Donde yo puedo mostrar el producto, ¿tá? Donde puedo mostrar el proceso, el empaque. Nicho textual son los nichos de servicios, ¿tá? O de productos digitales, ¿tá? Ojo, hay productos digitales que se enmarcan dentro del nicho visual también, como por ejemplo si es un curso para hacer tortas, donas, reparación de celulares, etcétera. Bueno, esos son nichos también visuales. Pero, por ejemplo, si mi servicio es em, psicóloga, ¿tá? Es complicado mostrar un proceso de un antes y un después de un paciente, ¿tá? Entonces, ahí mi nicho es textual. Yo necesito hablar o explicar o dar información más de lo que mostrar, ¿sí? Y por último, vienen los factores de diferenciación. ¿Qué son estos factores de diferenciación? Son pequeños detalles y pequeñas cosas que podemos incorporar para que nuestro contenido, ¿tá? Se destaque de los demás. La competencia es muy grande si hacemos simplemente lo básico, ¿tá? Porque hay muchos que hacen simplemente lo básico. Y haciendo lo básico podemos llegar hasta ciertos puntos, pero siempre nos vamos a estancar en algún momento, ¿sí? Vamos a los factores de diferenciación. Opa, vamos con calma. Primer factor, el emocional. Despertar en la persona el sentimiento de alegría, humor, tristeza, rabia o transmitir eso nosotros, ¿ok? Por ejemplo, con nuestra cara. Siguiente, el asunto, o sea, lo que voy a decir, ¿tá? Lo que voy a tratar, lo que voy a explicar. ¿Por qué el asunto es un factor de diferenciación? Porque no todos vamos a tratar exactamente el mismo asunto. Y supongamos que sos del área del marketing también. No creo que traten los mismos asuntos que yo de la misma forma que yo o bajo mi misma óptica. ¿Por qué? Porque yo soy una persona totalmente diferente a ti y porque mis experiencias han sido diferentes a las tuyas, ¿está? Entonces, ahí, desde ese enfoque es del que nos referimos con el factor de diferenciación asunto. Visual, llamar la atención visualmente, con colores, con el fondo, con escenario, con mi color de pelo, con el maquillaje que tengo, con la combinación de ropas que elegí. ¿Ah? Yo, por ejemplo, en la mayoría de mis videos salgo siempre o con ropa blanca, o gris, o rosa.
¿Por qué? Porque son los colores de mi paleta. Entonces, eso hace con que yo tenga un factor de diferenciación de visual, ¿sí? Siguiente, el video. Acabamos con la edición de nuestro video, en este caso hablando de los Reels, ¿no? La edición de nuestro video. Hay cosas que a veces ponemos, por ejemplo, emojis, sonidos, duración, efectos de transición, ¿tá? ¿Qué más? El tipo de letra, ¿sí? La caligrafía que utilizamos. Entonces, todo eso influye en factores de diferenciación. Factor vocal. ¿Cuál es el tono de voz, el volumen, el acento que uso, la forma en la que hablo? ¿Sí? El verbal. ¿Qué frases utilizo? ¿Qué dichos? Muletillas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, digo mucho el ta, ajá, sí, este. Estas son muletillas que tengo incorporadas y que si las consigo utilizar de una forma intencional, ¿sí? Voy a estar generando un factor de diferenciación a través de esas muletillas. Por ejemplo, hay gente que dice dichos, gírias, le decimos nosotros en portugués, em, no sé, frasecitas propias, como por ejemplo, ¿no? Capaz que han visto esos videos donde dicen, y esto lo sabes porque sigues a fulano de tal. Y todos los videos dicen lo mismo. O por ejemplo, los youtubers, que todos tienen un saludo al inicio de sus videos, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora Queen Van Rostro. Hola a todos, yo soy Queen y bienvenidos a un nuevo video. Hola, yo soy fulano de tal y bienvenidos a un nuevo video. Em, por ejemplo, Kimberly Loaiza con las linduras. Entonces, todo el mundo la reconoce porque por las linduras, porque es una frase propia, es una su factor de diferenciación, ¿sí? Estoy poniendo algunos que me acuerdo de mi adolescencia, pero ustedes seguramente han escuchado a otros más, ¿tá? Eh, sí, no se me ocurre ningún otro. Ah, por ejemplo, el Chavo del Ocho, todo el mundo lo conoce, todo el mundo reconoce su forma de, de ¿cómo es? De llorar. Y pi, 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 pi. Eso es un factor de diferenciación. ¿Es de un personaje? Sí, es de un personaje, pero es un factor de diferenciación. Kiko, la forma de hablar, sus cachetes redondos, esos son factores de diferenciación. A veces son cosas que están naturales en nuestro cuerpo o en nuestra forma de ser, ya están impregnadas, pero pasan a volverse un factor de diferenciación cuando las empezamos a utilizar con intención, ¿sí? Y por último, actitud, movimiento de manos, cuerpo, el tipo de postura que tenemos. Hay una influencer que se llama Catarina Leal, que es la primera creadora de un ebook de poses, poses para fotos. Es nicho sumamente específico, ¿tá? Ella tiene algunos factores de diferenciación bien grandes. El primer, que inclusive la han hecho crecer, 1 millón de seguidores en 3 semanas. 3 semanas, 1 millón de seguidores. Una de esas diferenciaciones es que ella todas las mañanas, además en sus historias, además de compartir la rutina, lo primero que hace es dar buen día. Sí, pero da buen día en unos 14 o 15 idiomas. Inglés, español, portugués, francés, italiano, ruso, chino, japonés, coreano, y no sé cuántos más. Eso ya es un factor de diferenciación de ella. ¿Por qué? Porque cuando ella pone otra historia antes de esa, todos los comentarios son, ¿y el buen día? Otro de sus factores de diferenciación ha sido un tipo de formato que eligió, que es el siguiente. Rutina normal. Catarina, Catarina, faz a pose. Olha a pose. Olha es mirar, faz es hacer la pose.
y ella cambia totalmente su postura para hacer una pose en el momento. Y ese formato lo ha llevado a bibliotecas, playas, restaurantes, en su casa, un montón. Entonces, ese ha sido su factor de diferenciación. Otro factor de diferenciación es que ella le puso nombre a su comunidad, a quienes la siguen. Gruditas, grulliñas, ¿tá? Grudes. Un grude es como un pegote, alguien que está pegado, que está cerca. Y ella consiguió transformar eso, ¿sí? Y llevarlo a un factor de diferenciación. En mi caso es las mamás digitales. Yo todos los días de mañana, la primer historia es, buenos días, mamás digitales. ¿Por qué? Porque mi comunidad mayormente son mamás y mi comunicación va a esas personas, ¿tá? Entonces, los movimientos de mano, la actitud con el cuerpo, las posturas, algunos gestos que hagan todo el tiempo, ¿tá? Em, por ejemplo, no sé, soniditos. Hay otra muchacha también que se llama Uruguaya, es el perfil de ella es uruguaya y vive en Brasil, y enseña español. Entonces ella hizo un no sé qué con las manos, que no sé exactamente lo que es. Sé que es un símbolo que representa su comunidad de chiquilines. La comunidad chiquilines es su plataforma de aprendizaje de español. Entonces, eso es una diferenciación de actitud. ¿Ah? Bien, entendidos los factores de diferenciación, repasemos. Imprescindibles para un contenido ganador. Factores de diferenciación, calidad mínima viable, desafía a la audiencia, misterio que cautiva y expectativa. Vamos a las categorías de contenido. Si voy a dejar el Reels para el final. Categorías de contenido. Yo puedo hacer contenido de proceso, de utilidad, de deseo o de historias. Storytelling, storytime, ¿sí? De proceso, bueno, por ejemplo, eh, si mi nicho es un nicho textual, ¿cómo puedo hacer de proceso? Yo puedo mostrar una mentoría, conversando con un cliente, la grabación de una asesoría, de una consultoría, de un curso, el proceso de creación de un producto, el proceso de análisis de un cliente, cómo es el proceso de una consultoría, de una mentoría conmigo, ¿sí? Eso es una forma de grabar proceso. Si mi nicho es visual, lo que yo voy a hacer es producto. Proceso de creación de producto, proceso de empaquetado de producto, proceso de envío del producto, etcétera. Utilidad, mostrando mi producto en acción. Esto vale tanto para si soy un contenido, un nicho visual o si soy un nicho textual, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo un producto que se llama calendario de contenido para Instagram, donde hay más de 50 ideas de contenido. ¿Cómo puedo crear un contenido de utilidad? Puedo mostrar, por ejemplo, así es cómo tengo o cómo planifico una semana de contenido con el calendario de contenido. Entonces voy a mostrar el calendario por dentro, ¿está? Más o menos rápido. Voy a mostrar cómo seleccioné esas ideas, ¿está? Después, bueno, cómo en base a esos formatos, temas, ideas, etcétera, de contenido, lo adapté a mi nicho y de ahí a cómo crear efectivamente el contenido, el proceso creativo. ¿Ah? Deseo, generar deseo de la persona de nuestro producto. Cuando tengo un nicho textual, ¿sí? Servicios, productos digitales. Ese deseo lo voy a generar a través de la transformación, o sea, mostrando la transformación hacia dónde dirijo los clientes, mostrando el punto A en el que está y al punto B que llega a través de mi producto, a través de mi servicio. ¿Tá?
Historias es, bueno, anécdotas. O, por ejemplo, em, yo conté la historia de cómo la maternidad había sepultado mi carrera profesional, ¿tá? Porque para mí se había acabado, ¿sí? Mi carrera como profesora de educación física y como profesora de danza, ¿tá? Vino pandemia, el tener que estar todo el tiempo cargando a mi bebé en brazos, agachándome, levantándome, no sé qué, subiendo, bajando escaleras, haciendo fuerza con ella, había desgastado aún más mi rodilla, los meniscos, y trabajando terminé fracturándome. Entonces yo conté cómo para mí la experiencia de la maternidad me hizo sentir que había acabado totalmente con mi carrera, ¿tá? Y de cómo a su vez conseguí encontrar una brecha en el mercado digital. Eso fue una historia, ¿sí? Estas son como las más utilizadas, de las categorías de contenido. No quiero extenderme demasiado, ¿sí? Y ahora vamos a la línea editorial, ¿tá? La línea editorial tiene que tener estas cosas de acá. Primero el tema, ¿tá? Que yo ahora aquí abajo, no, perdón, está acá en Reels, les voy a mostrar lo que es el tema, ¿tá? Mal conocido como tipo de contenido, ¿tá? Siguiente, el formato feed, ¿tá? Va a ser un Reels, va a ser un carrusel, va a ser un post estático, ¿tá? Siguiente, asunto, el tema general de lo que voy a tratar, o sea, lo que voy a hablar, sobre lo que voy a hablar en ese contenido, ¿sí? Tercero, el lenguaje y, perdón, cuarto, el lenguaje y por último, el factor de diferenciación. Ahora, vamos a ver esto en acción a la hora de crear un Reels, ¿sí? Cuando hablo del formato del Reels, estoy hablando de dos formatos: formato de audio original y formato de audio tendencia. El Reels de audio original es un video largo, entre comillas largo para el formato que permite Instagram o TikTok también, que es un video de 30 a 60 segundos, ¿sí? En donde yo hablo, ¿tá? Donde yo hablo, es mi audio, ¿ok? Es mi voz, ya sea que esté narrando, etcétera, que ahora lo vamos a ver en el lenguaje. Es el mejor formato para crecer y viralizar. ¿Por qué? Primero que nada, aumenta el tiempo de retención. Aquellas métricas que había antes de el que es más importante que compartan, que es más importante que guarden, que es más importante que etiqueten y que no sé qué, que no sé cuánto, no. Hoy en día se basa exclusivamente en retención. Tiempo de retención e interacción. No importa de qué forma interactúen con tu video, lo importante es que lo miren e interactúen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando del tiempo general del video, pongámosle 30 segundos, ¿tá? Y donde yo estoy desarrollando un tema, es mucho más fácil que las personas quieran llegar hasta el final del video, ¿tá? Y si aún a eso agrego una descripción larga abajo donde profundizo un poco más sobre ese tema, el video se va a volver a reproducir. Entonces ya partimos del punto de que ya tengo 30 segundos de reproducción contra 5, 7 o 15 de otros videos que son los reels de audio en tendencia. Son videos cortos de 7 a 15 segundos. Ya sea que estén siguiendo una trend, una tendencia efectivamente, o que simplemente sean un audio. ¿Sí? Vamos ahora al tema, de algo que yo le decía. El tema es, bueno, ¿de qué forma yo voy a presentar mi contenido? ¿Voy a dar consejos? ¿Voy a hacer un antes y después?
Voy a mostrar el proceso, voy a dar un tutorial, voy a modelar una tendencia, voy a reaccionar a otro video, voy a hacer un story time, un doblaje, por ejemplo, un checklist, voy a hacer, a encenar, o sea, voy a hacer una escena con ese video. ¿De qué forma voy a presentar mi contenido? ¿Tá? El asunto que está acá abajo es lo que voy a decir. Entonces, el formato, o sea, ¿qué formato feed voy a usar? Video, carrusel, post feed. Formato feed que voy a utilizar. Si elijo video, voy a usar audio original, voy a hacer un audio tendencia. Tema, ¿de qué forma voy a presentar mi contenido? Vamos recapitulando. Lenguaje, ¿cómo voy a presentar ese contenido? ¿Yo voy a narrar lo que está sucediendo en escena? ¿Yo voy a hablar frente a la cámara? ¿Voy a poner un video X de fondo y voy a hacer texto en pantalla? ¿Voy a hacer un doblaje? ¿Voy a hacer un sketch? ¿Voy a actuar sin hablar y voy poniendo el texto en pantalla, o sea, el diálogo en pantalla? ¿Va a ser en podcast? Esos son los cómo voy a presentar mi contenido. Asunto, lo que voy a hablar, lo que voy a decir. Y para saber lo que voy a hablar y lo que voy a decir, yo tengo que tener en cuenta saber quién es mi cliente ideal, saber por lo que pasa, lo que piensa, lo que desea, qué cosas le molestan, cuáles son sus mayores dificultades, qué es lo que escucha todos los días. Necesito hacer un análisis de mi cliente, ¿ok? Y ese análisis que hago de mi cliente, ¿sí? Lo tengo que hacer de mi producto también. ¿Qué dolor, qué problema resuelve mi producto, mi servicio? ¿De qué forma? ¿Para qué momento es? Si no es este momento, bueno, ¿para cuál? Si no es este producto, ¿cuál es? ¿Ok? Necesito saber dolores. ¿A qué voy a hablar? Voy a hablar de un dolor de la audiencia, como por ejemplo no conseguir vender a través de Instagram. Voy a hablar de dudas. Dudas, necesito tener muchos seguidores para vender. Voy a quebrar objeciones. Por ejemplo, si una objeción no se puede vender en Instagram sin aparecer, siendo que sí se puede. Bueno, hablo de esa objeción. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es creación de contenido. La dificultad es cerrar ventas. La dificultad es crear reels. La dificultad es, no sé, en fin, infinidades. Solo necesitan pensar ustedes sobre sus clientes ideales. El deseo, bueno, ¿qué es lo que desea alcanzar? Que por eso busca mi producto. ¿Desea llegar a donde yo llegué? ¿Desea llegar más allá? ¿A qué punto desea llegar? ¿Desde dónde está? ¿Cuáles son los sueños que esa persona tiene? ¿Sí? Vamos recapitulando. Antes de crear un Reels o un contenido, tengo que saber formato, video largo, video corto. ¿De qué forma voy a presentar mi contenido? Voy a modelar una tendencia, por ejemplo. Les voy a poner un ejemplo de modelar la tendencia. Una tendencia fue aquel, eh, soy tal cosa y es obvio que, por ejemplo, soy mamá y es obvio que, y me encanta agacharme. Hago un video ahí que lo hacía con humor. Soy electricista y es obvio que sé tal cosa o es obvio que me pasa tal cosa. Soy terapeuta y es obvio que la gente piensa que con saludarlo ya lo estoy psicoanalizando, por ejemplo. ¿Tá? Soy terapeuta y es obvio que mi familia se piensa que le voy a dar consulta gratis porque viene a decirme los problemas, ¿no? Por ejemplo. Bien, vamos al lenguaje. ¿Cómo voy a decir lo que voy a decir? ¿Tá? El asunto, qué es lo que voy a hablar. Y por último, ganchos y CTA, colocar títulos ganchos.
¿sí? Y acá les traje, opa, no sé dónde se fue. Acá les traje algunos ejemplos. ¿Cómo logré X cosa en X tiempo? Sigue este paso a paso para lograr tal cosa. No hagas esto antes de ver este video. Si te pasa esto es porque estás haciendo tal cosa mal. Esto es un título gancho. Y acá les voy a poner algunos tipos de gancho como ejemplo, así que vayan anotando. Primero, rompe mito. Ejemplo, los huevos no dan colesterol. Eso sí es ir en contra, el rompemito es ir en contra de lo que la mayoría cree, de creencias populares, de una idea popular, de lo que la gente comúnmente dice, ¿sí? Por ejemplo, si eres mamá es porque amas la maternidad, o si eres mamá es porque tú elegiste ser, ¿tá? Ese sería un rompemito, em, donde en realidad voy a hablar de que no, uno no necesita amar la maternidad para amar a sus hijos, que hay cosas de la maternidad que no nos gustan, o que uno no elige ser mamá. A veces sí y a veces no, ¿sí? Siguiente título gancho. Curiosidad. ¿Sabías que? Tres cosas que no sabías sobre este asunto. ¿Ah? Apelar a la imaginación. Imagínate que, y ahí desarrollamos un ideal al espectador, que ese ideal, ¿sí? Puede ser la transformación a la que llega con nuestro producto, ¿tá? Y nos permite trazar la línea del dolor, ¿tá? Línea del dolor, potencial transformación, línea de deseos, línea de sueños, línea de dolores, de dificultades, de objeciones, todas estas cosas que hablábamos del asunto, ¿sí? Pregunta que lleva a la reflexión. ¿Por qué el dinero no te alcanza? Es un ejemplo. Es una pregunta que hace un clic en la cabeza de la audiencia, ¿tá? Y clase que eso logra que se planteen cosas que les hagan pensar, ¿tá? Que digan, va, che, sí es cierto, ¿por qué no me alcanza el dinero a fin de mes? Y eso le va a generar el deseo de seguir viendo tu contenido. Contracorriente, un mensaje que vaya contra una opinión establecida, algo que mencionan referentes de nuestro nicho, ¿tá? Por ejemplo, un contracorriente en mi nicho, en el área del marketing digital, todo el mundo le está diciendo que solamente los reels son los que funcionan. Entonces, yo, por ejemplo, podría decir, debes continuar publicando carrusel y posteos estáticos o posteos fijos. Y este es el porqué. Y ahí daría mi punto de vista de algo que todos están diciendo. O, por ejemplo, todos están diciendo, no use más hashtag, em, usa audio en tendencia, usa audio corto, hace videos de 3 a 7 segundos y no sé qué. ¿Tá? Es decir, algo en contra que está siendo establecido por personas grandes de tu nicho, por referentes, personas que son referentes. Historia, gancho de historia. Todos se rieron cuando, todos me dijeron que estaba loca, pero cuando. Voy a situar lo que le llamamos casi el story time, pero sin previo aviso, sin decir story time de cuando, pueden decirlo también, story time de cuando pasó tal cosa, story time de cuando una cliente me dijo tal cosa, o esto me sucedió cuando fui a entregar un pastel, por ejemplo. Otra de las opciones es, por ejemplo, persona popular, otro de los tipos de gancho. ¿Sí? Donde voy a utilizar el ejemplo de una persona, una marca, un famoso, ¿tá? Que todo el mundo conoce, para atraer a mi nicho, ¿sí? Para traer una idea a mi nicho o algo que quiera decir. Otro de los tipos de gancho puede ser el gancho de comparación, ¿sí? Como por ejemplo,
¿Qué tienen en común? Esto se lo di a una alumna hace un tiempo. ¿Qué tienen en común los hombres con ChatGPT? Por ejemplo, ella es terapeuta y trabaja con mujeres, que han pasado por relaciones tóxicas, por violencia doméstica, etcétera, ¿ya? Entonces, el de comparación también es una excelente idea. ¿Por qué? Pues yo puedo traer algo que la comparación sea casi obvia, o puedo traer cosas que me digan, ¿cómo que qué tiene en común? ¿Qué tiene que ver tal chorizo con bicicleta? Como decimos acá en Uruguay. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y eso va también a despertar curiosidad en la audiencia. Ahora que ya sabemos, ¿tá?, qué estructura tiene que tener nuestro video, nuestro reel, esta estructura es la estructura de una línea editorial, de nuestra línea editorial. Yo necesito que ustedes sepan ahora que necesitamos tener un máximo de 3 en nuestro perfil, ¿tá? Esto van a llegar a ese máximo de 3 con test, probando, ensayo y error, ¿tá? Hasta que ustedes descubran qué factor de diferenciación llama más la atención de su audiencia, cuál es el lenguaje, cuál es el asunto, cuál es el formato, cuál es el tema que más llama la atención de su audiencia, con el que más su audiencia se identifica, ¿sí? Vamos ahora a el objetivo del contenido, o sea, qué contenido hacer según el objetivo que quiero alcanzar. Si mi objetivo es tener likes, voy a hacer un contenido lifestyle. Que ojo, el lifestyle no quiere decir que voy a mostrar una vida súper perfecta y, y que tengo que estar con ropas de marca en un super lugar. No, el contenido lifestyle es el contenido diario. O sea, esta es mi vida y listo. Que hoy en día ese tipo de contenido está generando muchísimo más conexión con la audiencia y alcance, ¿ah?, que el contenido tan instagramable como era hace unos años atrás. No sé si se acuerdan, antes de la pandemia, el contenido de Instagram era foto o Instagram TV, ¿tá? Entonces era el que tenía Instagram, para crecer necesitaba tener así un contenido que fuera sumamente maravilloso, espectacular, fotos súper editadas. Y hoy en día, si bien ese contenido sigue llamando la atención, ¿tá?, tenemos el contenido del cotidiano, de aquella madre que muestra un berrinche del hijo y que todas las que pasamos por ese mismo berrinche nos conectamos con ella, ¿tá? Entonces, eso es contenido lifestyle, ¿sí? Contenido de identificación, donde yo cuento algo, por ejemplo, cuento un problema, una situación que yo pasé, que sé que mi audiencia, mi público objetivo, mi CMS, pasa constantemente, ¿tá? Siguiente, motivacional. Contenido que motive, frases motivacionales, una oración, un versículo, una música que te motive, una rutina, algo que motive a las personas a hacer algo, ¿tá?, a cambiar un hábito, por ejemplo. Para los guardados, ¿qué contenidos se guardan más? Tutoriales, checklist. El checklist son aquellas listas, por ejemplo, em, checklist de baby shower, regalos de baby shower, por ejemplo, ¿tá? Pasos a el paso a paso, motivación. El motivacional es un contenido que funciona muy bien para todo, ¿sí? Por algo hay perfiles motivacionales que son muy, muy grandes. Para generar comentarios, bueno, desafiar a la audiencia, hacer un desafío, eh, postear contenido de valor, ¿tá? O sea, aquello que le solucione un problema a un cliente, ¿tá?, a la audiencia, que le muestre que sabemos solucionar. Posicionamiento.
cuando yo me posiciono, doy mi opinión sobre un tema específico, pero no cualquier opinión, sino una opinión que refuerce mis valores de marca, mi visión, mi misión, ¿ok? Ese tipo de contenido de posicionamiento. Descubrimiento. Cuando yo le traigo algo nuevo a la audiencia, algo que las personas no se imaginaban, como les mencioné hoy. ¿Qué edad tenías cuando descubriste que tal cosa se usaba de esta forma, por ejemplo? Eso es un contenido de descubrimiento. Y que las personas van allá abajo y ponen, descubrí hoy, descubrí ayer, o tal cosa, o mi abuela me dijo, o no sé, o vi este video hace 3 meses atrás, ¿está? Contenido de humor. El humor, sin dudas, es el que llama más la atención, genera mucha interacción, pero tengo que saber usarlo dentro de la CMV, calidad mínima viable para mi nicho. No puedo hacer humor, no sé, de hablar de la suegra, si yo estoy hablando, si el contenido mío es marketing, ¿ok? ¿Qué puedo hablar? Por ejemplo, no sé, ah, así, mostrar una persona así enloquecida, toda despeinada y poner mis clientas cuando no usan el calendario de contenido que tienen, no sé, cosas así, ¿ok? Siguiente, para compartir nuevamente los memes, el humor, identificación, reflexión, contenido que lleve a reflexionar. ¿Por qué? Porque se van, em, cuando algo a vos te hace reflexionar y hay una persona que está pasando por una situación similar a la que describe esa publicación, uno naturalmente envía el video, el posteo, lo que sea, lo comparte en las historias porque sabe que a esa persona le puede servir, ¿tá? Lo mismo pasa con los contenidos de identificación, ¿tá? Lo mismo pasa con los memes, ¿tá? Si vemos un meme de pareja, por ejemplo, obvio que se lo vamos a enviar a nuestra pareja, a nuestra mejor amiga o a alguien que esté en pareja, ¿ok? Y los de posicionamiento también sirven para compartir. ¿Por qué? Principalmente cuando yo pido la opinión de otra persona o estoy hablando, marcando mi posicionamiento sobre un tema muy controversial o que está muy en alta. Porque pues, las personas que se identifican conmigo van a compartir mi contenido, ¿tá? Que tienen el mismo posicionamiento, que tienen la misma opinión. Y por último, contenido para venta, ¿sí? ¿Qué es el contenido para venta? Detrás de escena, los bastidores, como le decimos nosotros, que es, por ejemplo, la producción, la creación de un producto, ¿ah? Una junta, supongamos que venden infoproductos, bueno, yo planificando una reunión, un entrenamiento semanal, por ejemplo, participando de un mastermind, de otra mentoría, estudiando, eh, participando de un evento, ¿tá? Esos son detrás de escenas, ¿sí? Siguiente, pruebas sociales, comentarios de mis clientes, ¿tá? Antes y después, ya sea de o de clientes o míos. Por ejemplo, este era mi Instagram antes de aplicar X estrategia y ahora el después. Ustedes pueden ser su propia prueba social, ¿sí? Principalmente cuando recién están empezando. Contenido que genere valor, que solucione el problema de la audiencia, con una CTA al final, invitando a mandarte a dejar un código en los comentarios, a mandarte un directo, a ir al enlace de tu biografía, etcétera. Y contenido de solución inmediata. Por ejemplo, em, si no estás teniendo alcance, si no estás realizando ventas, no estás cerrando ventas en tus conversaciones de ventas, en tus scripts de ventas, aplica esto, esto y esto, ahora mismo. ¿Tá? La persona va a aplicar
le va a resultar y va a venir eh, a mirar, a hablar contigo, ¿tá? Generalmente lo van a guardar, porque a veces no siempre estamos en el momento adecuado para tomar esa decisión, para hacer eso ahora, pero lo va a guardar. Entonces después cuando mire nuevamente, va a ver abajo en tu contenido una CTA, Call to Action, llamada a la acción, este, para que esa persona realice una acción en específico. Y por último, vamos a cerrar todo esto hablando sobre ese contenido ganador, el que se impregna en la audiencia. El contenido ganador que se impregna en la audiencia tiene que activar estos 6 puntos en el seguidor. O sea que además de ustedes tener en cuenta todo lo que hablamos en la línea editorial, de formato, de asunto, de tema, de factor diferenciación, etcétera, de lenguaje, además tenemos que pensar, tenemos que activar estos 6 puntos, o todos o al menos uno. Razón, o sea que la persona lo consiga entender bien, consiga entender exactamente lo que yo estoy diciendo. Visión, ¿tá? Que consiga visualizar con claridad de lo que yo estoy hablando, o mi contenido. Audición, que consiga entender todo lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? Una opinión, que mi contenido le genere una opinión, ¿está? Le haga reforzar una que ya tiene, le haga cambiar, le genere una nueva, le genere una contrariedad. Una emoción, ya sea que lo haga enojar, alegrarse, asustarse, reflexionar, etcétera, que le despierte una emoción. Y que por último que lo lleve a realizar una acción, ya sea seguirte, hacer un comentario, compartir, guardar, etcétera, pero que esa acción se dé de forma natural, ¿tá? Ustedes saben que hay contenidos, hay cuentas a las cuales eh, no solo seguimos, sino que cuando pasamos algunos días sin mirar esos perfiles, decimos, ah, eh, hace días que no veo esto, ¿qué pasa? O sentimos la necesidad de acompañar esas rutinas, esos perfiles, porque están impregnados en nosotros, ¿tá? Y eso es lo que yo quiero que tú logres con tu audiencia, con tu emprendimiento, eh, con tu contenido, con el producto que hagas, o sea, que te impregnes en la audiencia, que puedas crear un buen contenido y que ese contenido pueda captar muy buenas audiencias. Mucha gente que te pueda generar muchos leads y ventas. Y no, no necesitas una supercomputadora, no necesitas un super celular, no necesitas pagar programas de edición. Basta que apliques hoy con lo que tenés, lo que te estoy diciendo en este curso, ¿sí? Y obviamente, para finalizar, quiero invitarte a que si todo lo que viste hoy te gustó, te sirvió, a que puedas inscribirte a mi curso de redes sociales lucrativas, donde vamos a estar trabajando. Vas a aprender a crear, editar videos, a cómo grabarte, a Reels, edición de contenido en Canva, edición en CapCut, cómo adaptar ese contenido para otros formatos y otras plataformas, cómo derivar las personas de otras plataformas a tu embudo en Instagram y mucho, mucho más. Creación de línea editorial, creación de contenido, mucho, mucho, mucho más de lo que estamos hablando ahora. Esto es apenas la puntita del iceberg de todo lo que vas a ver en el método redes sociales lucrativas. Así que si tenés interés en participar, vas a ser parte del primer grupo que tiene las clases 100% en vivo. Sí, no va a ser solamente un material grabado, como esta clase que tal vez estás viendo ahora, sino que esta turma, esta clase, este grupo
va a recibir la clase 100% en vivo, ¿sí? Donde vamos a estar analizando sus perfiles, viendo qué cosas de contenido se pueden mejorar. Vamos a estar hablando también sobre lo que son los colores, los formatos de feed y van a recibir varios bonos, ¿sí? Que preparé especialmente para ustedes, para simplificarles la vida en la creación de contenido. Así que si esto te interesó, si te llamó la atención participar de esta clase y querés tener el método redes sociales lucrativas con cupón de descuento, ¿sí? No olvides dejarme un mensaje o acceder en el enlace que está al final de la clase. Muchas gracias por haber participado hoy y te mando un beso gigante. Espero que puedas aplicar todo lo que viste y recibir tu feedback y tus comentarios muy pronto.